A continuación, se encuentra la doctora Mirta Linero. Se encuentra en el... Buenas tardes, buenos días. Buen día, doctora. Bienvenida al cuarto van de Bibliotecas, Archivos y Museos. La doctora Mirta Linero, directora de Arqueología del Patronato Panamá Viejo, antropóloga con especialidad en arqueología e etnohistoria, con un doctorado en historia de la arquitectura. Tiene una maestría en, me disculpa aquí, doctora, si no le pronuncio bien, Centrium, en conservación y restauración, con una maestría también náutica y naval, con más de 30 años dirigiendo proyectos de investigación arqueológicas, curadora de arqueología, antropología e historia en museos nacionales y extranjeros de impacto regional y nacional, editora de la revista especializada del patrimonio cultural que se llama Canto Rodado desde el año 2014. Ha publicado un libro de diversos artículos relacionados con el patrimonio cultural hispanoamericano. Con ustedes la doctora Mirta Linero, con su tema Museo de Arqueología, Investigación, Buenas Prácticas y Principios Étnicos. Proyectos arqueológicos de Panamá Viejo. Muchas gracias, Emma. Ante todo, agradecer a la profesora Romelia, coordinadora del seminario, y al profesor Leal, director de la Escuela de Antropología, por la oportunidad, la cortesía y la paciencia también. Voy a proceder a compartir el documento. Para todos, posiblemente en vista de que me estoy comunicando con ustedes a través de un dispositivo electrónico portátil, probablemente no puedan verme en el video simultáneamente a la presentación. Sin embargo, estaré todo el tiempo en vivo y estaré pendiente para las preguntas y respuestas al final. Vamos a presentar un tema sobre un caso de estudio en particular. Tiene que ver con el centro de visitantes del sitio arqueológico de Panamá Viejo. Lo vamos a tomar como estudio porque este centro de visitantes concentra la envergadura o el impacto que significa la investigación, la importancia que tienen las buenas prácticas y los principios éticos para finalmente lograr un producto de calidad que permita a los visitantes de un sitio arqueológico, como el caso en estudio, tener una visual completa o lo más completa que se pueda dar en la medida en que avanzan las investigaciones arqueológicas y de otras líneas, pueda reconstruirse virtualmente, reconstruirse conceptualmente la secuencia de ocupación de estas ruinas. El conjunto monumental histórico Panamá Viejo es bien conocido por todos los panameños y por muchos de nuestros visitantes y residentes extranjeros, especialmente en lo que respecta a las ruinas de la catedral y su torre campanario. De hecho, muchas veces hay personas que consideran que la torre per se es una ruina independiente, ni siquiera asociándola a la propia catedral. Esa mala interpretación y a veces esa suerte que tiene la catedral no la comparten todos los restos materiales del sitio. Muchas son las ruinas que aún permanecen anónimas o poco conocidas. Casas, calles, edificios, espacios públicos quedan o han estado invisibilizados hasta ahora, implicando que la lectura del sitio se haga de forma inconexa. Lo que fuera una ciudad de aproximadamente 50 hectáreas, generalmente es vista como una lista de 7 iglesias, un hospital, 2 puentes y 3 casas, distantes entre sí y sin relación cultural
urbana o social dentro del paisaje urbano de una ciudad como la que fue. Además, tenemos un importante componente indígena debajo de los restos de la ciudad, la primera ciudad de Panamá, o el primer núcleo urbano de la ciudad de Panamá. Este componente indígena principalmente es posible estudiarlo a partir de los contextos funerarios, los restos óseos de las personas que vivieron en este entorno a orillas de la bahía de Panamá y que vivieron y desarrollaron su materialidad cultural principalmente a través de elementos de material perecedero, madera, palma, fibras tejidas que desaparecen del registro arqueológico. Por lo tanto, este es uno de los elementos fundamentales que nos lleva al tema de la ética en el trato de los restos. Se trata de los cuerpos de las personas que nos antecedieron, personas que además perfectamente, aunque no hayan sido, digamos así, entre comillas, reclamados o identificados, se trata de personas que pueden tener descendientes hoy en día entre nuestros hermanos que cohabitan la ciudad. Por lo tanto, hay un principio ético fundamental en el manejo de este tipo de restos, que si bien son muy importantes porque aportan al estudio del devenir, del pasado de las culturas, el pasado de las sociedades, repito, son los restos mortales de estas personas. En el Patronato Panamá Viejo hemos adaptado, hemos asumido como principio rector para este tipo de restos el trato que expresa el ICOM a través del principio de deontología para museos, que implica que los restos humanos única y exclusivamente pueden ser exhibidos solo si realmente aportan información valiosa y única para el visitante, y de preferencia nunca directamente los restos óseos. En realidad, en el Patronato Panamá Viejo se potencia el aprovechamiento de la tecnología, de las nuevas técnicas y medios de transmisión de información, incluyendo animaciones, ilustraciones o, por ejemplo, réplicas. El proyecto arqueológico Panamá Viejo, el cual tengo el gusto de dirigir, o la cortesía de dirigir desde el 2010, es el eje de investigación científica del Patronato Panamá Viejo, por medio del cual la parte más antigua de la ciudad de Panamá poco a poco va logrando integridad, gracias a la recuperación de las evidencias materiales de la vida cotidiana, en resumen, de los pobladores que ocuparon esta área como mínimo entre el siglo III de esta era y hasta, si se quiere, el día de hoy. Por supuesto, haciendo una parada muy importante en 1671, 1673, que es cuando ocurre la mudanza de la ciudad. Para cumplir con una meta tan grande, el proyecto arqueológico Panamá Viejo ha definido 3 ejes principales de acción. El eje, por supuesto, indígena, por algunos llamado el eje prehispánico, el eje hispanoamericano y el eje curatorial. Y además 2 ejes complementarios de divulgación: el eje de publicaciones, la revista científica Canto Rodado y otras publicaciones oficiales para todo público, y el eje de atención al visitante. Hasta el año 2010, en el costado sur de la Plaza Mayor de Panamá Viejo, así como lo vemos en la imagen central que vemos en la pantalla, la Plaza Mayor de Panamá Viejo estaba ocupada por una serie de distintos o baja altura, muy baja calidad estética y funcional, que albergaban usos públicos no adecuados para un entorno arqueológico, para un sitio arqueológico como este. Gracias a un proyecto de intervención urbana, paisajística, arqueológica y funcional,
esta sección de la ciudad hoy en día tiene una imagen mucho más clara. Esa investigación incluyó, por ejemplo, como vemos en la pantalla, en la parte inferior de las manchas naranjas que corresponden precisamente a la Plaza Mayor, vemos una serie de trincheras y cuadros en distintos colores y tramas. Se trata de las trincheras y unidades de excavación arqueológica que fueron desarrollados entre el 2010 y el 2015. Sorpresivamente se refirió a un contexto arqueológico enorme con un altísimo potencial de integridad física que nos sorprendió, repito, porque originalmente pensábamos que a causa de haber estado allí, el que algunos recordarán o sus padres les pueden haber contado, era un mercado de artesanía, un restaurante, un centro de actividades folclóricas, estaban las oficinas del MISI, es decir, había mucho uso allí. Pensábamos que todos esos usos habían destruido totalmente el patrimonio arqueológico de la ciudad y el paisaje urbano no iba a poder ser interpretado. Sin embargo, como vemos también en la siguiente ampliación de esa imagen, y voy a permitirme extender la imagen lo más que pueda en la pantalla, se darán cuenta de la trama grande de puntos de información que fue encontrada dentro de estas trincheras y pozos, en general, unidades arqueológicas de excavación. Todo esto nos ha llevado, por ejemplo, a relevar una serie de informaciones, como decía, dentro del eje hispanoamericano, que tienen que ver con la ocupación urbana, doméstica y administrativa de la ciudad entre 1535 y 1671, y digo 1535 porque es a partir de ahí que comienzan las construcciones en material no perecedero, en cal y canto, y puede ser hallado dentro del registro arqueológico con seguridad y certeza. Como vemos en pantalla, lo que tenemos principalmente destacado son elementos muy poco visibles actualmente porque su nivel de integridad no permitió mantenerlos a la vista. Se encuentran in situ debajo de los niveles actuales. Pavimentos cubiertos con canto rodado y muy hermosos diseños realizados por medio de la intrusión de restos óseos de ganado porcino, pavimentos de lajas de piedra con bases de columna que muestran dónde estuvieron los antiguos porticados, pavimentos de ladrillo muy degradados y sin embargo aún allí, y las clásicas calles de la ciudad que estaban pavimentadas con cantos rodados un poco más grandes. Asimismo, como les comentaba poco rato atrás, uno de los elementos más destacados que ocurren en el sitio arqueológico y que tienen que ver con la población originaria, la población indígena, también apareció en todas las investigaciones que se hicieron en esta zona, y tenemos a la vista algunos de los tipos de contextos funerarios que hemos hallado. Específicamente abajo, lo siento, me estoy moviendo en la presentación sin querer, aquí está. Los restos de una joven que aparentemente se dedicaba a hacer música y a danzar, un caballero que estuvo enterrado sin herramienta ni ajuar alguno, del cual sabemos muy poco. Un contexto funerario múltiple en el cual el personaje central fue rodeado por otros enterramientos en urnas funerarias, e inclusive contextos en los cuales las personas fueron enterradas o sepultadas juntas, al punto de que sus restos se transfunden entre sí, a veces imposibilitando inclusive identificar dónde termina el cuerpo de una de las personas e inicia el de la otra. O contextos completamente atípicos que tienen que ver con elementos cerámicos
que fueron sepultados intencionadamente, sin embargo, totalmente aislados de los contextos funerarios. Toda esta información es la que propicia finalmente llegar a el que ahora algunos llaman museo, pero en realidad es el centro de interpretación del sitio arqueológico. Después de retirar las estructuras modernas y desarrollada esta intervención arqueológica, pudimos lograr, además de la muestra interior, como les estoy mostrando, una de las vistas, en especial en este caso, tiene que ver con todo el análisis y explicación de la materialidad de la cultura local originaria, una escenificación a través de réplicas, ilustraciones, réplicas como en la extrema izquierda de sus pantallas, donde mostramos el cuerpo de una persona que fue sepultada en posición sedente y de descanso. La ilustración animada que compone estos tres paneles centrales del cuerpo de una mujer que fue sepultada sobre una cama de restos óseos de personas fallecidas mucho tiempo, hasta 40 años antes que ella, y algunos de los cuales fueron sus familiares, y otros contextos funerarios también destacados en el contexto arqueológico. Asimismo, gracias al hallazgo de todas las estructuras arquitectónicas que existieron en ese lugar, pudimos encontrar la estructura de la casa de la persona que vivió allí y que, por ejemplo, el historiador Alfredo Castillero Calvo refiere en su libro 2006, Sociedad, Economía y Cultura Material, Historia de Panamá Viejo. Era la casa de un mercader de muy alto nivel socioeconómico. Esa casa, como la vemos en la ilustración de la derecha, pudo ser replicada con materiales modernos y con líneas modernas, pero replicando el paisaje urbano, doméstico y arquitectónico del área, como lo vemos en la ilustración de la izquierda. Por otra parte, así como tuvimos la suerte y las suficientes herramientas científicas para poder comprender el contexto arqueológico, también pudimos comprender el uso de los espacios interiores y pudimos identificar, inclusive, sabiendo que esta era la tienda, que esta era la casa de un mercader, encontramos que uno de los espacios interiores había sido utilizado precisamente como tienda para vender mercaderías importadas, principalmente mercaderías entre las cuales a la vista para ustedes destacan el panel B, que estaba dedicado a la costura. Se vendían alfileres, agujas, botones, inclusive probablemente se vendían hilos y telas. Asimismo, en la extrema izquierda, que también estoy moviendo en pantalla, podemos ver parte de los contenedores, tanto fabricados en Panamá, porque en Panamá Viejo hubo una importantísima área, un barrio alfarero dedicado a la producción cerámica de muy alto nivel, y contenedores fabricados, producidos en España, especialmente para comerciar ingredientes o alimentos perecederos, como aceite de oliva, aceitunas, confituras, jaleas, frutas, e inclusive vino. Esta es otra imagen del Museo de Panamá Viejo, en que en realidad es un centro de interpretación del sitio arqueológico. En este caso estamos viendo en el centro el espacio que ocupa la maqueta, que refleja cómo fue la ciudad al momento a los meses previos de la llegada de la coalición pirática dirigida por Henry Morgan. A la derecha se muestran parte de los artefactos y herramientas e inclusive partes de las edificaciones para explicar cómo se construyó la Panamá Viejo de Calicanto. Y a la izquierda
todo lo que se refiere a la materialidad de la cultura y a la materialidad de la vida cotidiana de la sociedad que habitaba en Panamá Viejo, distribuida a su vez según los grupos de asociación que pudieron vivir en cada parte de esta muy hermosa ciudad que pudo haber sido. Finalmente, por supuesto, no podía faltar que yo les trajera una fotografía de nuestros trabajos en campo. Este es uno de los trabajos que realizamos poco antes de la llegada de la pandemia, en el año 2019, encontrando o comprobando la ubicación de la armería, siendo un taller para la producción de armamento, y además la tienda, la casa del armero, donde se vendían estas armas. También podemos ver en la parte de arriba la adaptación en base a las evidencias arqueológicas que se encuentra en el centro de interpretación del sitio arqueológico, relacionado con el patio interior, un patio al estilo andaluzano, y la cocina, que también estuvo en el mismo recinto en el cual vemos el patio, patio que generalmente era utilizado tanto para sembrar plantas ornamentales, plantas decorativas, para sembrar plantas de uso alimenticio, alimentario, para la crianza de pequeños animales, para alimentación también, eventualmente alguna mascota, algún perro, algún gato, de los cuales también hemos encontrado evidencias, y la puerta que nos llevaba a lo que habría sido una de las relaciones sociales y hechos históricos de mayor gravedad en nuestra historia hispano-colonial, que se relaciona con la historia de los esclavizados. En fin de cuentas, la historia natural, urbana, arquitectónica, social, cultural de la Bahía de Panamá entre los siglos, repito, 3 y 21. La ciudad, su vida doméstica, la secuencia de ocupación, los oficios, el uso del tiempo libre, por mencionar algunos de los temas que podríamos conocer ahora a través de este centro de interpretación, que a su vez es un centro para los visitantes y que mantiene permanentemente las puertas abiertas para cada uno de nosotros, sabiendo que se trata de la interpretación de nuestro patrimonio. Muchas gracias. Gracias, profesora, doctora Marta Linero, por su gran exposición interesante. Nos ha hecho un recorrido histórico de nuestros antepasados que reposan allí, y la historia de cada uno de ellos. Nos habla sobre la ética de respeto a los restos que allí reposan, donde solamente son exhibidos aquellos que aportan alguna información, y también nos aclara que es un centro de interpretación del sitio arqueológico encontrados allí en ese sitio. Profesora, agradecida por su participación. Las preguntas las hacen al final de esta última ponencia que tenemos en el día de hoy. Ha sido una semana maratónica, llena de conocimientos.